Le invito para que tome usted su Biblia con la mano derecha, si es posible, y vamos a decir nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias a Dios. Y estamos terminando una serie que pues Dios nos ha hablado de manera muy clara a través del pastor Elí y ha finalizado el domingo y el sábado pasado. Hoy veremos un tema que se encuentra en uno de los evangelios, el Evangelio de Marcos. Y este pues es el primero de los libros de la Biblia que fue escrito, el Evangelio de Marcos, y veremos una historia muy importante y muy conocida. El tema de hoy es: ¿por qué pensáis mal? ¿Por qué pensáis mal? Y a lo largo del sermón iremos respondiendo esta pregunta, que de hecho fue una pregunta que hizo el Maestro Jesús. En esta historia Él hace esta pregunta y les dice: ¿por qué pensáis mal? Y le invito para que vaya usted a su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, y leeremos los versos del 1 al 12. Acompáñeme con su vista. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así entre vosotros? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Marcos capítulo 2 de los versos 1 al 12. En el verso 8, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La traducción Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué pensáis mal? Pero déjeme introducirme de esta manera. Hay una iglesia en Irlanda, en el sur de Irlanda, cuyas ventanas todas tienen vidrios, ventanas pintadas, excepto una. A través de esta ventana puede verse el espléndido de los paisajes, un lago profundamente azul, salpicado de verdes islotes, y en el fondo, como un telón maravilloso, hileras tras hileras de cerros que a la luz tiñen de púrpura. Debajo de esta ventana hay una inscripción que dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Me imagino esta iglesia, los ventanales hermosos, pero una de ellas viendo hacia el horizonte, y abajo esta descripción. Así que le invito para que juntos reflexionemos y miremos tras una ventana, la ventana del escritor del Evangelio, que es Marcos, y veamos esta escena del Maestro Jesús
Y estos 5 hombres que nos pintan un paisaje hermoso y desafiante para nuestra vida. ¿Me acompaña a asomarnos por esa ventana? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Háblanos, Padre, si tú tienes desafíos, Señor, si tienes retos a nuestra vida, que podamos ser sensibles, Señor, a tu voz. Bendícenos, háblanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Número 1. Déjate ayudar por tus hermanos en la fe. Déjate ayudar por tus hermanos en la fe. Sin duda, este es uno de los textos más famosos de la Escritura. El versículo 1 termina con la escena de Jesús sanando a muchos enfermos. Un día de mucho trabajo desde la mañana en la sinagoga. Después, como era la costumbre, fueron a la casa de Pedro en Capernaum y ahí seguía haciendo milagros. Al otro día, muy temprano, nos dice la Escritura que él se levantó a orar y que lo buscaban. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y estos que estaban en la casa fueron y lo encontraron diciéndole: Jesús, todo el mundo te está buscando. Él, regresando a Capernaum, a su ciudad, es en donde se da esta historia. Seguía extendiéndose la noticia de los milagros que Jesús estaba haciendo por todas las regiones. Venían de Judea, de Samaria, de muchas partes de Jerusalén, a este lugar, a este sector, para escucharle hablar. Se reunían nuevamente en la casa, muy seguramente de Pedro. Ya no cabían, eran tantos. Usted conoce la historia. El versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Las noticias en ese momento eran a través de boca en boca, ¿no? No había un correo electrónico, no había un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp en donde dijéramos: Jesús está en la casa de Pedro. No había eso, ¿no? Empezaban a decir: he escuchado que Jesús, el Maestro, ha llegado a Capernaum. Y entonces, como habían escuchado y visto algunos que hacía muchos milagros y señales, dijeron: vamos a ver a Jesús. Y entonces ahí estaban todos estos. Sin embargo, el escritor nos da un dato muy importante. E inmediatamente, versículo 2, se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, ni en la casa. Y Jesús seguía predicando. ¿A qué es equivalente esto? Recuerde que estamos mirando tras la ventana. Usted y yo estamos allí, asomándonos tras la ventana de Marcos, la pluma que seguramente escribió dictando a través de Pedro esta escena. Testigos oculares de lo que está sucediendo. Es por eso que es muy importante este evangelio, porque sirve como referencia para Lucas y para Mateo. De hecho, esta historia también está escrita en los otros evangelios. Y ellos nos dicen: está todo repleto. La multitud, al escuchar que Jesús estaba en la ciudad, se juntaron de inmediato, no cabían en la casa mientras Jesús les predicaba. Había mucha gente. Imagínense, era una batalla campal para poder ganar un lugar. Hace algunos años hacíamos aquí en la iglesia por las tardes el culto de Santa Cena. ¿Algunos estuvieron en los cultos de Santa Cena? ¿Qué tal se ponían? Eran hermosísimos esos cultos, pero la gente, los hermanos de la congregación llegaban desde antes. ¿Por qué? Porque se llenaba todo, no había lugar y había que poner allá sillas y poner el circuito cerrado. Algunos apartaban así las bancas con sus mochilas, sus bolsas, suéteres, y ya andábamos diciendo: hay gente afuera y no ha llegado, denos permiso de que alguien se siente aquí. Había mucha gente, seguramente podríamos decir que así ocurrió. Se juntaron muchos, no cabían en la casa. Una batalla campal para ganar un lugar. Es el equivalente a querer entrar al metro, ¿no? ¿Cuántos han entrado al metro en hora pico? Bueno, tal vez no en la estación Merced, ¿verdad? Pero aquí en Ermita, ¿no? Tan solo entrar muy temprano o muy tarde. Si no se pone uno listo, lo meten en donde no se quería meterse o lo bajan en donde no debía de bajarse, ¿no? Aunque uno ni siquiera puede poner resistencia porque la masa lo lleva. Ahora que los niños van a entrar a la escuela es el equivalente a dejar a los niños en la escuela. Es todo un reto. Las mamás con camioneta, ¿no? O las mamás caminando, o los papás.
hay que dejar al niño, al chiquillo, casi en el pupitre. Ya no, si le podemos meter la camioneta hasta el salón, la metemos, pero no se puede. Pero ¿qué tal la zona de la zona escolar? Es un total caos de tanta gente que quiere entrar, salir, dejar a su muchacho. Es decir, las horas pico en la Ciudad de México se vuelven un caos. Seguramente, de esta misma forma, podemos ilustrar la manera en que las personas se aglomeraban en la casa de Pedro. El escritor del Evangelio describe a un grupo de hombres en esta historia. Podemos ver a un grupo de hombres. Dice el versículo siguiente: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado, ¿por cuántos? Por 4. Eran cargados por 4. Entonces, si hacemos cuentas, 4 hombres más un paralítico nos dan 5 personas. Eran 5 hombres que decidieron venir a Jesús. 4 de ellos estaban cargando a uno de ellos que era paralítico. No se especifica en el pasaje si estos 4 eran desconocidos entre sí, que se encontraron allá afuera. No se especifica si eran amigos, familiares, parientes, si era el cuñado, el hermano, una combinación de tío, sobrino. Solo hay un dato: lo traían cargando. Pero ese dato es muy importante, ¿sabe usted? Porque ellos estaban demostrando un acto de servicio, de amor, para esta persona que estaba siendo cargada. Usted y yo, asomándonos por la ventana, los estamos viendo allí. Lo estaban cargando, demostrando este acto. En una ocasión, había un niño en una clínica y él vio una escena. Ahí estaba el niño parado y de pronto ve una escena. Un hombre llevaba cargando a otro en esta clínica. El elevador se abrió. Salió una persona del elevador. De inmediato se hizo hacia atrás para dar el paso. Y entonces dijo esta frase a estos hombres: ¿pesa mucho? El hombre que venía cargando al otro le dijo: no pesa, es mi hermano. Obviamente, el niño, al ver esto, seguramente se dio cuenta de que este hombre, ¿cómo puede decir que no pesa si está cargando a otro? Pero realmente no pesaba, porque lo que le unía a él, la ayuda que le estaba dando, al ser su hermano, no pesaba. Imagine el rostro de estos 4 cargando a este hombre con esta enfermedad. Definitivamente estos 4 tuvieron la disposición, no solo en lo físico, sino también en la invitación de llevarlo con Jesús. ¿Cómo habrá sido esto? El hombre paralítico ha de haber dicho: llévenme a Jesús, quiero ir, llévenme. Puedo imaginar, porque el texto me permite ilustrar esto. Tal vez le dijeron: anda, anímate, vamos a ver a Jesús. Hemos visto los milagros que hace. Realmente es el Hijo de Dios. No te preocupes, nosotros te llevamos. Seguramente el diálogo fue algo parecido a esto. Aquel hombre paralítico no tenía ninguna esperanza. No sabemos su edad, pero podemos intuir por los estudios, por la antropología de ese momento, que su expectativa de vida no sería muy larga. De hecho, los paralíticos vivían de la caridad de las personas, muchos de ellos como en nuestros días. Incluso eran parte del paisaje urbano. Es decir, ahí está el árbol, la jardinera, las banquetas, las guarniciones. Y hay una persona ahí pidiendo dinero. Muchas veces, como hoy en nuestros días, estas personas eran parte del paisaje urbano. Incluso eran olvidadas, al grado de ser repudiados. Una enseñanza totalmente herética de ese momento que enseñaban equivocadamente los fariseos era que los paralíticos o las personas enfermas estaban así por los pecados de sus antepasados. Los pecados generacionales, una idea totalmente hereje que la gente hoy en día sigue creyendo.
La gente de ese entonces se creía esa mentira, agregando todavía más daño y dolor a la situación de este hombre. Sin embargo, al escuchar a estos amigos, hubo esperanza y aceptó, ¿qué cosa? Que lo llevaran con Jesús. De hecho, él no podía ir solo, tenía que depender de alguien que lo llevara. Él aceptó hacerlo, pero imagínense, vamos con Jesús. ¿Pero cómo? Estoy aquí, no puedo levantarme. Y estos amigos le dijeron, no te preocupes, nosotros te llevamos. Sin embargo, al escuchar a estos amigos, en su corazón seguramente hubo esperanza. Aceptó ir donde estaba Jesús. Amado hermano, reencontrarnos con Jesús es entender que nosotros podemos ser un instrumento que lleven a las personas a Cristo para escuchar el Evangelio. Pero también, sabe, amado hermano, podemos ser también piedras que estorben el camino a Jesús. También podemos ser eso. Hay una gran pregunta, ¿cuál de ambos queremos ser? ¿Aquellos que llevan a las personas a Jesús o aquellos que limitan el paso, que no permiten que se acerquen a Jesús? Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús en este verso estaba diciendo en términos prácticos, a quien haga tal cosa, mejor amárrenle un bocho al cuello y aviéntenlo de la quebrada de Acapulco hasta el fondo del mar. Una persona que estorba el Evangelio, que es impertinente para hablar. Estos 4 hombres, al hablar con el paralítico, le animaron y le presentaron en quien ellos creían, a tal grado que salieron de lo convencional y llevaron a este hombre para encontrarse con Jesús. Ahora, reflexionemos en lo siguiente. El paralítico podemos ser nosotros en esta historia. Vamos a entrar a la historia después de mirar la ventana y ahora entremos a la historia. Podemos ser también nosotros, espiritualmente hablando. Necesitamos amigos, hermanos de una comunidad de fe sólida donde podamos apoyarnos en cargas y en tribulaciones, que a través de la iglesia podamos encontrar consuelo y apoyo de Dios por medio de ¿quiénes? De nuestra comunidad de fe. Todos necesitamos de todos. No podemos decir que no necesitamos de nadie. Todos necesitamos de todos. Es más, nosotros somos tan necesitados el día de hoy que estamos aquí diciéndole al Señor, Señor, te amo. Tú sabes mi necesidad. Estoy tan necesitado de ti que mi deseo es escuchar tu voz. Somos necesitados, pero estamos juntos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos en su oikos están necesitados de Cristo? ¿Cuántos en su oikos? Pues muchos, ¿no? El oikos es todas las esferas con las que nos relacionamos. ¿Cuánta necesidad habrá? Muchísima necesidad. Y no necesariamente tiene que ser física esa necesidad. Hay necesidad económica, necesidad de salud, necesidad de atención, necesidad de afecto, pero sobre todo de que la gente escuche a Jesús. Tal vez nosotros somos las únicas personas en su entorno que han visto los milagros de Cristo. Estos 4 seguramente habían escuchado de Él y habían visto algo. Usted y yo, por lo menos, una vez el Señor nos ha permitido ver algo extraordinario en nuestras vidas. Por lo menos una vez. Yo sé que han sido más veces que una, que Dios ha mostrado su misericordia. ¿Sabe? Nosotros tal vez somos la única persona o el único instrumento que Dios usa en ese entorno donde nosotros nos movemos. Sus empleados, la gente que le ayuda en casa, sus alumnos, la gente que está con usted. Lucas escribió en el libro de los Hechos las palabras de Pablo. Mire, ahí en Hechos 20:24, Pablo escribió esto. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me han encomendado el Señor Jesús.
que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo consideraba que carece de valor su vida. Lo más importante es comunicar el Evangelio. Sigamos adelante compartiendo vida a otros, compartamos con acciones el Evangelio, seamos sensibles a las necesidades de otros. ¿Cuánta necesidad hay? Pero ¿sabe cuánto necesitamos ser sensibles a las necesidades de otras personas? También debemos dejarnos ayudar por nuestra comunidad de fe. Reencontrarnos con Jesús significa ayudar o dejarte ayudar por tus hermanos en la fe. Enseñanza número 2. Disfruta de las maravillas del poder y el amor de Dios. Disfruta de las maravillas del poder y el amor de Dios. Mire, tener amigos como este hombre es una bendición. Que te animen y desafíen a buscar a Jesús y ser un amigo que presente a Jesús a otros en tiempos de dificultad, en lo cotidiano del día, es una bendición. Si seguimos leyendo el pasaje, mira cómo dice el verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Hijo. Ahí en el verso 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, estos 4 hombres rompieron el techo de la casa de Pedro para poder llegar hasta Jesús. Yo no sé si su casa es de un piso, de 2, de 3, si vive en un departamento, pero imagine, en ese momento las casas que eran de un piso y tenían una techumbre, fácilmente se podía quitar pues de lo que estaba pegado el techo y hacer una abertura. Sin embargo, estos hombres de primera mano, lo que hicieron no fue detenerse para poder llegar a Jesús. Ellos nos dan ejemplo de que debemos hacer cualquier cosa para mantenernos en el camino del Evangelio. Cualquier cosa debemos hacer para mantenernos en el camino del Evangelio. Debemos hacer cualquier cosa para que nuestra familia nuclear conozca a Cristo. Debemos hacer cualquier cosa para demostrar que somos hijos del Dios viviente. No debemos desanimarnos. El desánimo causa mucho daño al ser humano. Le imposibilita. El pecado nos imposibilita para ser lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Algunos dicen, sí, lo sé. Los problemas son demasiado fuertes. O los problemas no son tan fuertes, se pueden solventar, salir adelante. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no tienen problemas? Levante la mano. Perfecto. Eso lo hice para saber que todos estaban aquí atentos. Obviamente nadie puede levantar la mano diciendo, yo no tengo problemas. Todos tenemos situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero sabe, no debemos desanimarnos. Los problemas, aunque son fuertes, son dificultosos, pero en estos momentos debemos pensar fuera de la caja, en esos momentos de dificultad. Estos hombres, con el objetivo de buscar al Señor, había una multitud, no podían entrar. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Rompieron el techo. Pero si usted se pone a analizar, si nos ponemos a analizar tras la ventana, podemos ver, ¿por qué rompieron el techo? ¿Se juntaron una hora antes? ¿A quién se le ocurriría? ¿Cómo le hicieron para trepar? ¿Cómo le hicieron para cargarlo a este hombre, hacer toda la maniobra y bajarlo? Yo no sé usted, pero cuando nos toca mover muebles de la casa, Dios nos libre, ¿verdad? Porque la esposa luego nos dice, a ver, ahora para acá, ahora para allá. Pues ya decídete, ¿no? Le decimos, hay que planear, ¿no? Imagínense cuánto fue la maniobra. Estos 4 hombres rompieron el techo, tuvieron iniciativa y pusieron en marcha sus acciones. Subieron al hombre y lo deslizaron ante Jesús. ¿Qué nos enseña esto?
¿Qué debes hacer hoy para salir de donde estás atascado? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitamos hacer, amado hermano, para salir adelante? ¿Creérnosla? No. Dios nos dotó de creatividad. Decir, Señor, mi objetivo es no desviarme del camino. ¿Qué tenemos que hacer para ir adelante? Josué 1:9, me encanta este pasaje. La Biblia dice, ya te lo he ordenado, en la NBI, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. El Señor lo ordena, no es una elección. Este pasaje dice, ya te lo he ordenado. ¿Qué te he ordenado? Que seas fuerte y que seas valiente. No significa superación personal, no significa que hablemos de mantras, no significa que es el poder de la mente. No son nuestras fuerzas, no es decir, como es tan inteligente, como somos tan buenos, como somos tan tenaces, podemos lograrlo. No se trata de eso, se trata de reconocer que no tenemos las fuerzas suficientes. El poder es de Dios. Se trata de una fe puesta en Jesús. ¿Cuál es el objetivo de estos 5 hombres? Llegar ante Jesús. ¿Y cuál era la barrera? Pues por la puerta no se puede. No se puede. Yo de veras que trato de ser buen cristiano y no se puede. Fallo cada rato. Pero de veras tenía buenas ganas de echarle ganas, de salir adelante, pero está bien difícil. Nuestro pensamiento debe ser nunca desviarnos del camino. Nuestro pensamiento debe ser ir hacia adelante, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Tengamos presente que el poder de Dios y su misericordia. Ahora, déjeme enfocarme una vez más en el hombre paralítico. Ya dijimos que vivía de la caridad de las personas, ¿se acuerda? Ya dijimos que tenía una vida limitada, que era parte del pasaje urbano, invisible a la mayoría de las veces y sin esperanza, y con una expectativa menor de vida que la mayoría. ¿Ya lo ubicó otra vez? Recuerde, estamos asomándonos tras la ventana y estamos viendo ahora a este personaje. ¿Por qué se deja llevar a Jesús? ¿Por qué se deja? Tenía todo en su contra. La ley le había dicho, algo hicieron tus padres y por eso a ti te castigó el Señor. Tenía todo en su contra. Si le preguntáramos, Señor paralítico, estamos asomándonos aquí a través de la ventana, ¿podría respondernos una pregunta? La pregunta es, ¿por qué se deja llevar a Jesús? ¿Qué creen que respondería este hombre? La respuesta es simple. El ser humano, tarde que temprano, llegará el momento crucial en su vida para darse cuenta que no puede seguir adelante con su vida sin Cristo. Y será una decisión libre y consciente seguirle o rechazarle. Ahora lo llevamos. Ya tenemos el plan. Ahora lo llevamos porque lo llevamos. No quiero. Te llevamos porque te llevamos. No. Seguramente el hombre consintió en ser llevado con Jesús porque había esperanza. Sabía que su situación ya no tenía mucho remedio. No necesitamos tener una situación como la de este hombre. El Señor nos dará la oportunidad de darnos cuenta que a partir de este día, vivir verdaderamente implica vivir una vida con Cristo. Y será una decisión personal seguirle o no. Si estás abriendo un negocio nuevo, llegará la decisión en, ¿quieres invitar a Jesús a este negocio nuevo? Si piensas casarte, ¿pensarás invitar a Jesús a tu vida matrimonial? Este hombre decidió, sí, vamos.
todos los que estamos aquí no podemos seguir adelante sin Cristo. Él nos ama tanto, tanto nos ama, que nos dio un camino, el Señor Jesús. Pero quiere que le agreguemos un ingrediente más a esta historia del paralítico. Incluso llegaban a decirle a estas personas, los fariseos: Dios te odia, por eso te castigó. Imagínense ahora al hombre, una gran barrera, unos amigos que le animan, pero él tenía que tomar la decisión de dejarse llevar hasta Jesús. Él quería hacerlo. De hecho, Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Nada. La pregunta no es para responderse lo que el apóstol escribe a la carta a los romanos, sino está afirmando: nada puede separarte del amor de Cristo. No hay ninguna tribulación, no hay angustia mayor, no hay persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. La vida puede parecer perfecta, pero no lo es cuando no está Cristo siendo el amo y Señor. A veces las personas nos dejamos llevar y decimos: mi vida es completa, mi vida está hecha, está todo perfecto en este momento. No existe una vida perfecta si Cristo no es el amo y Señor de esa vida. Este hombre tenía fe en Jesús y también vivía en carne propia una situación muy complicada. Tenía las dos situaciones: creo en Jesús, voy a ir con Él. Pero si usted lo ve tras la ventana, ¿cuál era la situación? Paralítico, separado de la sociedad, rechazado. Y en su mente: tus antepasados se portaron mal y aparte Dios te odia. Imagínese la necesidad de este hombre. Jesús tuvo misericordia al ver la fe de ellos, y lo que hizo es perdonarle los pecados al hombre paralítico. Así que nada puede separarnos del amor de Dios. Diariamente hay muchas cosas que compiten con el amor por Cristo. Cada una de ellas no solamente pugna por nuestro deseo de seguirlo a Él, sino que en ocasiones han conseguido alejarnos por completo de los cambios que el Señor ha trazado en nuestra vida. Déjeme explicarle. En el fondo creemos que nuestras acciones es lo que mantiene viva nuestra relación con Dios. Que nuestras relaciones es lo que mantiene viva nuestra relación con Dios. Sin embargo, Pablo habla del amor que tiene Dios y no del que usted y yo podemos darle. Hay posibles provocadores de la separación de Cristo pensando en expectativas relacionadas con el sufrimiento, con la tribulación, con la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Lo que pensemos en ese momento, o a veces pensamos, es que Dios nos ha abandonado, que no nos escucha. Pero sabe, los pasajes que leeremos a continuación nos ayudan a entender que no depende de nosotros, depende de Dios, del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Jueces 6:13 dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Porque los madianitas venían y se comían los cultivos de ellos. Y Gedeón hace esta pregunta: ¿por qué nos ha traído todo esto? Uno más dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14, 11 y 12. Y el Salmo 42:9 dice: diré a Dios: roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué te has olvidado de mí?
¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Una verdad fundamental, amados, de nuestra vida espiritual es el amor de Dios. El amor de Dios. Las personas que experimentan la victoria en todas sus dimensiones es aquella que no duda del amor de Dios, aun cuando se encuentre de cara a la muerte. Es decir, la persona que realmente es victoriosa es la que confía 100% en el amor de Dios, no en lo que pueda hacer. Tiene la certeza en el amor de Dios por cada uno de nosotros. El amor de Dios insiste, es incansable y es perseverante. Así es el amor de Dios. Así que es un hecho tan real como la existencia de los cielos y la tierra. Jesús vio la fe de estos 5 hombres y al paralítico le perdonó los pecados. Le quitó de la mente la idea herética que le atormentaba en la vida. Algunos estudiosos dicen que realmente la enfermedad que tenía este hombre era causada por todas las falsas enseñanzas que se le habían dicho en ese momento. Así que más que la enfermedad de su cuerpo, la culpa, las preguntas sin respuestas y los fariseos diciendo que era por los pecados de sus antepasados o que Dios estaba enojado con él, por eso estaba enfermo. Pero Jesús entonces, al responder una pregunta que estos fariseos le hicieron, ¿se acuerdan que los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Ya ves? Todo se paga en esta vida, ¿no? O las abuelitas, ¿no? Pero tendrás tus hijos, ¿no? Tendrás tus hijos y ya verás cómo te va a ir, ¿no? Jesús le dio libertad a este hombre. Y lo que hizo este hombre sabe disfrutar de las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque le perdonó los pecados. Hasta aquí no le ha dicho eres sano. Hasta aquí le dijo, tu mayor necesidad es de tu interior. Tus pecados te son perdonados. Sé libre. Disfrutemos de las maravillas de Dios. Y número 3, deja que la opinión de Dios sea la más importante. Primera enseñanza, ¿cuál fue? Déjate ayudar por tus hermanos en la fe. Enseñanza número 2, disfruta de las maravillas del poder y el amor de Dios. Y número 3, deja que la opinión de Dios sea la más importante. Mire, le explico. Fue un gran momento en el que se vivió en la casa de Pedro ese día. Sin embargo, hay un pero. Hay un pero. Y este pero se tiene que arreglar. Dice la Escritura que había allí unos escribas, y estos escribas eran un grupo de fariseos. Eran parte del Sanedrín. Los estudios dicen que pues este grupo fue enviado, como venían de muchas partes, por parte del Sanedrín para analizar las enseñanzas de Jesús. De hecho estaban allí. Seguramente le reservaron los primeros lugares y ellos estaban allí, al frente, viendo toda la escena. Nosotros los podemos ver en esta ventana del escritor, que están allí sentados. ¿Y sabe qué están haciendo? Están evaluando lo que Jesús enseñaba. Se secretaban entre sí y ofendidos decían algo como esto. La Escritura dice en el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué hablaste así? Me recuerda cuando en casa ya todos muy temprano, ¿no? Hablan bajito. Y todavía en el desayuno, ¿por qué seguimos hablando así? Ya estamos todos aquí. Nadie se va a despertar, nadie vamos a despertar, ¿no? Pero estos hombres allí decían, ¿por qué habla este así? Y aparte de todo, la Escritura dice, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que, amado hermano, siempre habrá gente que esté en contra del Evangelio. Y no solo del Evangelio, estará en contra de todo. ¿Por qué rompieron el techo?
Está Jesús allí, está haciendo milagros. Y estos hombres, ¿por qué rompieron el techo? ¿Por qué perdona los pecados de un paralítico que Dios castigó? Solo Dios puede perdonar pecados. Se parecen mucho a preguntas como: ¿por qué hay tantos alumnos en el instituto bíblico? ¿Por qué estamos poniendo sillas por todas partes para tantos alumnos que hay? ¿Por qué estamos haciendo algo? ¿Por qué las cosas están cambiando en la iglesia? Así me enseñaron que deberían de ser hace 100 años. ¿Alguien tiene más de 100 años aquí? No, ¿verdad? Iba a decir mi suegra, pero ahí está mi esposa, mejor no lo digo. ¿Por qué hay gente nueva en la iglesia? Ya no conozco a nadie. Y la lista puede seguir, podemos incluir todos los malos comentarios que dañan a otros y pretenden opacar la bendición de Dios. Ay, perdonen ustedes. Estos hombres hablaban en secreto. Jesús contó la parábola del sembrador, unas de esas veces que enseñaba, y dijo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, estaba haciendo milagros el maestro, estaba en la escena, y estos estaban muy preocupados por la falsa doctrina, las teologías, aunque en realidad lo que enseñaban o lo que estaban diciendo no es que no fuera real, sino que estaban usándolo a su propio beneficio. En este pasaje sigue diciendo: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. O sea, el pasaje está diciendo Jesús allí, y el pasaje nos dice: los estoy viendo, ya los oí. ¿Cómo nos oyó el Maestro Jesús si estamos hablando muy en secreto, para que nadie nos escuche? ¿Cómo le hizo? Pues la Biblia nos dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Traducción: ¿por qué pensáis mal? ¿Por qué pensáis mal? Estas palabras de Jesús me recuerdan el dicho que dice: calladito te ves más bonito. Gracias por la enjundia. Sin duda, nada puede ser oculto al Señor. Nuestros pensamientos son conocidos antes de que lo digamos. Usted y yo no podemos decir: ¿ya viste al hermano? Silencio, porque no lo está oyendo, pero el Señor Jesús, que lo ve todo, ya lo escuchó. Jesús conocía perfectamente sus intenciones porque conocía su corazón. No le podemos engañar con palabras, con un testimonio y una moral falsa. No se puede. ¿Se es o no se es? No puedes engañar al Señor Jesús, porque la cosa va a salir peor. Jesús pone fin a esta intromisión irrespetuosa. Los fariseos usaban la ley a su favor, al grado que podían matarle. Incluso esta fue una de las causas por las que fue enjuiciado. La ley decía que cualquiera que blasfeme contra Dios debería morir lapidado, es decir, arrojándole piedras para acabar con su vida. Pero ellos ya sabían, pero en sus corazones decidieron transgiversar la ley, porque Jesús podía hacerlo, podía perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él era Dios, porque era el Hijo de Dios. Incluso Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. El escritor de este pasaje nos muestra la respuesta de Jesús, y Él le responde de inmediato la pregunta: ¿así que están cabizbajos en sus corazones? Sí. Y entonces Él acaba con este acto irrespetuoso y les hace una pregunta que era una forma de los maestros, los rabinos, de interactuar con preguntas. Y entonces le hace una pregunta: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, me encanta el pasaje, ¿no? Vea, estamos ahí en la ventana viendo, ¿no? Y entonces vemos: el maestro le va a responder ahorita a los fariseos, y le responde con unas preguntas. Y estas preguntas, en nuestro caso, ¿qué le respondería al Señor?
Ellos seguramente pensaron, si respondemos perdonar los pecados, no lo puede demostrar, porque ¿cómo va a hacerle para demostrar que perdonó los pecados? Vamos a hacerlo caer. Porque es algo que no podemos ver. Tristemente, amados, nuestra mente funciona de la misma manera, en forma lógica, con una visión limitada de las circunstancias y de lo que Dios hace en su iglesia. La visión del paralítico y de los amigos es, podemos lograrlo. Vamos a abrir un hoyo en el techo y vamos a alcanzar, llegar hasta Jesús, cueste lo que cueste. Y estos decían, si decimos que puede perdonar pecados, ¿cómo lo va a demostrar? Jesús les responde, y ahí les voy. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico una vez más, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces este hombre se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Ya imaginó la escena? Ahora, ¿qué habrán pensado estos fariseos? Yo pienso algo así como, trágame tierra, ¿para qué hablé? Dirían algunos, ¿no? Jesús tiene autoridad en todas las cosas, nada hay fuera de su poder, perdonó los pecados del paralítico, era la mayor necesidad que este hombre tenía, y de paso, lo sanó. Le regresó a su casa caminando. Demostró que era Dios. Entró cargado por 4 y salió caminando. Entró deslizándose sobre el techo roto. Todos le gritaban, le insultaban, algunos hasta se burlaban de él. ¿Qué haces aquí? Vete de aquí, nadie te quiere. No seas ridículo. Acercándote a Jesús, nunca podrás lograrlo. Te vas a matar si de por sí ya estás muerto. Sin embargo, Jesús ahora le hace salir y solo tiene una cosa que hacer. No hay palabras. Él solo obedeció a su maestro. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y él qué hizo? Creyó, demostrando con sus acciones que desde antes sabía que él era Dios. Seguramente en un acto de adoración obedeció. Va caminando por el medio de la multitud. Imagínenlo, estamos viendo tras la ventana. Va caminando bien alegre ante la multitud, viendo a todos, lleno de paz, pensando en esto. Mi Padre me ama, no me odia, perdonó mis pecados. Mi Padre me ama y hay una gran alegría. Todos se asombran. ¿Por qué lo sé? Porque el pasaje dice, se asombraron y glorificaron a Dios. Así que esto debió de ser una gran fiesta. Lucas 15:10 dice, así que os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amados, debemos reencontrarnos con Jesús. La opinión que más importa es la de Dios. A este hombre no le importó todo lo que le gritaron, porque la opinión más importante es la de Dios. Hasta aquí hemos aprendido. Déjate ayudar por tus hermanos en la fe. Disfruta las maravillas del poder y amor de Dios. Y número 3, deja que la opinión de Dios sea la que más importe. Tengo un desafío para usted, pero antes quisiera que viéramos un video. Es la historia de 2 personajes que son especiales. Es una historia real. Hermanos que están en la cabina, ¿podemos poner el video? Le invito a que veamos este video. Esta es la historia de un padre, Dick Hoyt, y un hijo, Rick Hoyt. Por una, llamémosle tragedia en su nacimiento,
Rick no puede caminar o hablar. Por una tragedia, Dick, el papá, no puede jugar con su hijo a la pelota. Pero porque ellos están juntos, ahora son una inspiración para las personas en todo el mundo. Los padres, Dick y Judy, querían una vida normal para su hijo, así que juntos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especial. Cuando Rick tenía 15 años, le dijo a su papá que él quería participar en una carrera de 5 millas a beneficio de una persona. El papá no era un corredor, pero estuvo de acuerdo en participar y de empujar a su hijo Rick en su silla de ruedas. Por primera vez en su vida, Rick no se sintió minusválido. Así que juntos, ellos corren. Juntos, compiten en maratones. Juntos, compiten en triatlones. Rick no hubiera podido competir sin su papá. Dick no hubiera competido sin su hijo. Dick es el cuerpo. Rick es el corazón. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Me ama tanto. Amor es eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios, por siempre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto. Me ama tanto. Eterno y santo. No puedo entenderlo. No puedo
cosas que un papá puede lograr por su hijo o hija. Gracias, papá. Amén. Tengo un desafío para usted. Hemos mirado a través de esta ventana, pero déjeme decirle algo hoy. Nosotros somos el hombre paralítico y Jesús nos lleva cargando. Podemos llevar y hagamos todo lo posible por llevar a las personas hasta Jesús. Pero la enseñanza más importante de esta historia que miramos tras la ventana es que Jesús nos ama y Él espera que usted no se desvíe del camino. No se trata de una debilidad física, se trata de una debilidad espiritual que todos tenemos y que solamente puede ser cubierta cuando estamos con Jesús. Amada iglesia, orad. Es momento de tomar decisiones importantes. Tenemos un Padre Celestial. Si hoy usted no le ha entregado su vida a Cristo, si no ha sido usted desafiado de manera en que tome una decisión auténtica, hoy es momento de que lo haga. Hoy puede hacerlo. Y si usted ya es cristiano, si usted ya conoce a Cristo, y como dice esta historia, muchas multitudes se acercaban a Jesús para escucharle predicar. Si usted ya es cristiano, le invito para que consagremos nuestra vida. Y todos debemos decirle al Señor que le necesitamos. Que dejemos que su amor se manifieste a través de nuestra iglesia, a través de nuestros hermanos, a través de nuestra familia. La Biblia dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículo 3. Jesús le está buscando hoy. Su amor es inmenso y lo busca porque le ama. No le odia. Dios no odia al pecador como algunos pseudopastores se enseñan. Dios aborrece el pecado por el daño que causa al ser humano, pero nos busca constantemente. Yo le invito a que nos reencontremos con el Señor hoy mismo y le digamos, gracias por dejarme ver esta ventana de tu historia, Señor Jesús. Le invito a que incline su rostro y que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora y queremos pedirte que tú nos bendigas, Padre amado. Gracias porque nos has hablado como siempre, Señor, en tu iglesia, en tu amada iglesia, de una manera clara, de una manera gráfica, Señor. Nos has permitido aprender acerca de tus enseñanzas. Siga orando, amado hermano, y si usted decide aceptar a Cristo en su corazón, allí tome una decisión y dígale, hoy el Señor me ha hablado de manera directa y tengo que tomar la decisión. Si es su decisión aceptar a Cristo y nunca la ha hecho, levante su mano. Y si es su decisión, Dios le bendiga. Y si es su decisión, porque usted ya es cristiano, pero siempre es adecuado tener presente que nuestra debilidad no es física, es una debilidad espiritual. Yo le invito para que levante su mano como un símbolo de consagración a Él en este día. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Señor, aquí está tu iglesia, Padre. Gracias por el amor que nos muestras a cada instante. Dependemos de ti, Señor, en todo y para todo. Tuya es la gloria, Padre. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a nuestros pastores, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.